recibe los cantos de gloria y loor. Bendito tú seas, te cantan las huestes que tú redimiste, oh gran Salvador. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria por siempre. Amén. Muy buenos días, hermanos, es un gusto poder saludarles en este domingo 17 de enero del 2021. Vamos a iniciar nuestro culto de oración en la Iglesia Nacional Presbiteriana El Mesías. Y bueno, antes que nada vamos a pedirle la dirección a Dios para que nos lleve en este culto y aprendamos cada día más de Él, y en esta ocasión en donde celebramos su resurrección. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, muchísimas gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar a través de estas plataformas digitales tu palabra, Señor, y alcanzar a más personas que no sepan de ti, Señor, y llegue tu palabra a través de estos medios, Señor. Bendice a cada uno de los que intervenimos en este culto, Señor, para que podamos cumplir tu propósito, Padre. También al mensajero de tu palabra, para que seas tú por medio de él quien nos hables. Muchísimas gracias, Señor, por disfrutar de este domingo, y gracias, Señor, por estar con nosotros y estar en tu misericordia. Muchísimas gracias, Padre, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a tener una lectura bíblica. Por ello les invito a que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, capítulo 16, versos del 23 al 31. Primera de Crónicas, capítulo 16, versos del 23 al 31. Y dice la palabra de Dios de esta manera: Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que aún no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Cielo
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará sus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Bien, hermanos, preparémonos para la proclamación de la palabra, y por ello les invito a que abran su Biblia en el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versos del 1 al 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 14. Y dice la palabra de Dios de esta manera: Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso cantamos alabanzas de gratitud. Todos los domingos celebramos la resurrección de Jesús. Y hoy queremos seguir estudiando su palabra, siendo edificados por el Espíritu Santo a través de ella y confrontados con ella para que vivamos mejor. Seguimos leyendo la segunda carta a los Corintios, en este caso en el capítulo 13, y quiero decirles que estas son las últimas líneas que Pablo escribe a esta iglesia en Corinto. Al final resume la carta y su propósito. Quiere verlos con la seguridad de que sus vidas sean corregidas por Cristo y no tengan necesidad de nadie más, inclusive del mismo Pablo. Ese es el sueño de todo pastor,
y se llama madurez espiritual. El título de nuestro mensaje, la primera diapositiva, es Proximidad Celestial. Y se refiere a este anhelo del cristiano maduro de acercarse más y más a la persona de Cristo y parecerse más y más a Jesús. Este es el anhelo celestial. Eso es lo que Dios produce en nosotros por medio de la Biblia y de la guía del Espíritu Santo. La pregunta tal vez que tú te puedas hacer es: ¿qué es un cristiano maduro? Y Pablo responde en este capítulo 13 de 2 Corintios precisamente cómo es un cristiano maduro de una manera irónica. Usa cierta ironía para hablar de este tema. La siguiente diapositiva nos muestra el primer punto. Y el primer punto es que el cristiano maduro sabe distinguir la voz de Cristo. Pablo anuncia su tercera visita, pero espera que antes reconozcan o validen espiritualmente la voz de Pablo. Pablo es el locutor de Cristo, como cada creyente que ha madurado su fe lo es. Dice en el versículo 1 y 2, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca, mira qué interesante, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, es decir, como en plan de juez. He dicho antes, otra vez la voz, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Es decir, quieren que vaya, me critican porque no he ido, y ahora que voy, escucho cosas que no son correctas y tienen que arrepentirse. Y el versículo 3 dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Y esta es claramente el sentido de la ironía, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Es decir, ¿cómo me preguntan si Cristo habla por medio de mí? Si ustedes pueden reconocerlo, se han catalogado como más espirituales, superapóstoles. Y lo que está diciendo es una ironía. Solamente quienes conocen la extraordinaria voz de Cristo pueden reconocer que alguien habla en su nombre. Pero sabes, hay una cosa que te impedirá reconocer la voz de Jesús, y eso se llama pecado. Por eso el Espíritu nos anhela celosamente, como dice el autor del libro de la carta de Santiago en su capítulo 4 de los versículos 5 al 9. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. Este es el tema de este capítulo 13. Acérquense a Dios, aproxímense a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es triste ver cómo muchas personas basan su fe en asuntos materiales y abandonan la iglesia. Es difícil para esas personas reconocer este proceso de degradación que sufren, pero es un proceso de depravación espiritual. ¿Cuándo, cómo y por qué sutilmente una persona se aleja de la palabra de Dios y cae en vicios carnales? ¿De qué manera se autojustifica, racionaliza y busca sensaciones equivocadas fuera de la Escritura? De eso está diciendo el apóstol Santiago, afligíos y lamentad y llorad. Eso es arrepentimiento, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y es que es la palabra la que nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados. Y la palabra misma nos limpia de vanos pensamientos
y de emociones que no agradan a Dios. Luego dice en el versículo 4, volviendo al 2 Corintios 13, porque aunque fue crucificado Jesús en debilidad, vive por el poder de Dios. Y ese es el énfasis, vive por el poder de Dios. Nosotros vivimos por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Cristo, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Cuando hablas de Jesús y compartes de Él y predicas de Él y empiezas a todo tu ser comprometerlo con las enseñanzas y los valores y las demandas de Jesús, entonces tú te estás convirtiendo no solamente en el portador del mensaje, lo que está diciendo Pablo aquí, sino que tú mismo vives el mensaje, eres el mensaje, y es un mensaje que dice la palabra de Dios, es poderosísimo. Romanos 1, 16 al 17 dice que el evangelio es poder de Dios para la salvación. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es un discípulo maduro, y esta es la primera característica, sabe distinguir la voz de Cristo. Los que me enseñaron a mí el evangelio fueron y han sido un modelo del evangelio. Así yo espero ser un modelo para los demás. La segunda característica, la siguiente diapositiva, es que un cristiano maduro disfruta su vida en Cristo. Pablo anhela que se identifiquen con Cristo para que juzguen según Cristo y no conforme a criterios puramente carnales y volubles. En el capítulo 13, volviendo ahí, en el versículo 5, dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. Y en Santiago 4, 11 y 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, el que anda inventando chismes en la iglesia diciendo cosas que no le constan, juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, dice el apóstol Santiago, entonces tú no eres el hacedor de ella, sino el juez. Y remata el apóstol, uno solo es el dador de la ley, Dios. Él puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces dice, examínate a ti mismo antes de que estés juzgando a los demás. Prueba si estás en la fe. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cristo está en mí y está en ustedes. Pablo de ninguna manera acapara la presencia o la persona de Cristo. Un pastor no hace eso. Un pastor quiere que todas sus ovejas reflejen a Cristo. Él ya lo ha dicho en la primera carta. Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y de esa manera pueden reconocer que Cristo vive en una persona, solamente si Cristo vive en ustedes. Dice el versículo 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y Gálatas 2, 19 al 20 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y yo ya no vivo más, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, en las aflicciones, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y continúa la segunda carta a los Corintios en su capítulo 13, exponiendo el apóstol Pablo este punto. Dice el versículo 7, y oramos a Dios. Miren qué interesante, es un pastor que está reuniendo a su equipo pastoral
para orar a Dios. Dice, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, para que maduren de una vez por todas, aunque nosotros, como ustedes dicen, seamos como reprobados. Usa la ironía. Porque, y aquí es la razón, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y me encanta porque Jesús dijo que el Espíritu Santo era el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad, el que iba a declararnos lo que el Padre y el Hijo están planeando para nosotros, lo que ellos hablan acerca de nosotros, lo que ellos nos comunican a través de su palabra, de su voz, que tenemos que practicar al respecto. Así es que nuestra vida en Cristo depende de la sumisión y el sometimiento a la verdad. Y por eso Dios nos ha delegado las benditas Escrituras, porque a través de ellas nosotros podemos perfeccionarnos y entrenarnos en nuestra nueva vida. Como dice 2 Corintios 3, 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu de verdad revelando la verdad suficiente para la salvación, para nuestra santificación, y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para llamarnos la atención, para corregir, para instruir en justicia, para practicar la justicia, para entrenarnos en ello, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, enteramente preparado, íntegro, para hacer toda buena obra. Me encanta. Y termina con la última característica de un cristiano maduro, la siguiente diapositiva. Un cristiano maduro también tiene autoridad en Cristo. De los versículos 9 al 10, Pablo habla de la autoridad que él recibió de Cristo. Es una autoridad delegada por Cristo, pero también es una autoridad delimitada por Cristo. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes sean fuertes. Y aún oramos por vuestra madurez o perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Es decir, espero que corrijan las cosas con esta carta, conforme no a mi autoridad, sino a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Así es que lo que Pablo nos explica es que todo creyente maduro tiene que tener una autoridad espiritual. No tenerla o usar mal la autoridad espiritual lo vuelve una persona tóxica. En Romanos 13, del 12 al 14, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma, a creyentes en Roma, y les dice en el versículo 12, Romanos 13, 12, búscalo en tu Biblia: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, versículo 14, vístanse del Señor Jesucristo, revístanse, adórnense del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Como les he comentado anteriormente, he conocido a personas que entran en un proceso de autodestrucción espiritual y no pueden detenerse. ¿Por qué? Porque entraron en este conflicto de creerse superiores a los demás. Y ese declive, lastimosamente, no termina a menos que se vuelvan realmente con humildad a Dios. Y eso es lo que nos pasa cuando no anhelamos la proximidad con el Espíritu Santo, con Dios. Esta autoridad
En segundo lugar, es limitada. Solo así se puede ejercer en el nombre de Jesús. Y solamente los que han experimentado autoridad espiritual, que viven bajo autoridad espiritual, entonces pueden reconocer si otros la tienen. Pero si tú no tienes autoridad espiritual en tu vida, entonces estás en un proceso de decadencia. Y de eso va a terminar la epístola, hablando de la necesidad de la comunidad de la iglesia para corregir entre todos los cristianos maduros las faltas y perdonar y trabajar constantemente como una familia, como un equipo. En Hebreos 13:17 dice: obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué? Dice, ¿con qué propósito? ¿Por qué les pido que obedezcan y se sujeten a ellos? Ya les di la razón. Ellos velan por sus almas. Pero ahora les voy a dar el propósito, dice el autor de los Hebreos, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, esto no edifica. Y pasamos a la conclusión, la última diapositiva. Los versículos 11 al 14 es el gran final de esta epístola. El versículo 11 es un versículo que hay que leer con mucho cuidado. Por lo demás, hermanos, tened gozo, se refiere a toda la hermandad, a toda la comunidad de creyentes, tengan gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y aquí es donde viene la confusión, porque en el griego hay verbos que son activos y verbos que son pasivos. Activo es lo que tú debes hacer. Pasivo es lo que Dios hace en ti. Y aquí podemos ver que es voz pasiva: tengan gozo, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Pero claramente es voz pasiva, perfeccionaos y consolaos. Tengan gozo, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Es voz activa, es algo que tú debes hacer. Perfeccionaos y consolaos es voz pasiva, es algo que Dios hace en ti. Tú no puedes perfeccionarte a ti mismo. Tienes que ser humilde y dejar que Dios y la comunidad de hermanos te ayuden a edificarte. Consolaos también es pasivo. Es una consolación que recibes de Dios. Por eso en medio de esta pandemia los creyentes somos consolados por el Espíritu Santo. Así es que debemos de buscar o pedir que Dios haga en nosotros la obra de madurez espiritual. Y los versículos 12 y 13 manda Pablo saludos. Salúdense unos a otros con un ósculo santo. Es la forma que se manejaba para saludarse entre ellos, con un beso en la mejilla. Todos los santos os saludan. Ahora no nos podemos saludar de esa manera, nos saludamos así, ¿verdad? O a veces con los pies a causa de la pandemia. Pero pronto, si Dios permite, nos volveremos a abrazar y nos volveremos a tomar de la mano y a sentir que no estamos solos, porque pertenecemos a una comunidad de hermanos especiales, no perfectos, sino siendo perfeccionados, como dice, por el Señor. Estamos en un proceso de madurez. Debemos de reconocerlo. Y por eso, ¿cómo sabemos que estamos en ese proceso de madurez? Porque cuando pecamos, anhelamos la comunión con Cristo. Si alguno pecare, abogado tiene con el Padre a Jesucristo. Entonces anhelamos esa proximidad. Y esa debe de ejercerse, esa autoridad debe ejercerse de manera mutua, en sujeción al Señor de manera mutua, esposo y esposa, padres e hijos, trabajadores y patrones.
de manera mutua. Versículo 14, mira lo que Dios pone, cómo Dios te va a levantar. Esta es la bendición que se usa en muchas iglesias y que está tomada precisamente de este versículo 14 de la segunda carta a los Corintios en su capítulo 13. La gracia del Señor Jesucristo. El recurso que el Señor nos da es gracia. El amor de Dios. Nuestro Padre Celestial nos ama. Por eso envió a su Hijo para darnos vida eterna. Y la comunión, la proximidad del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dios en tres personas será tu bendición. Y concluye, y te usará a ti para hacer bendición a los demás. Que así sea. Dios te bendiga. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor, ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión. Marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. Y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Bendito sea el Señor que nos ha permitido leer ya las dos cartas del apóstol Pablo a los Corintios. La próxima semana empezaremos Gálatas y así sucesivamente hasta terminar de leer todo el Nuevo Testamento. Te invito para que cada semana puedas ver los estudios y si no te has perdido alguno, lo puedes repasar porque estamos en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Asimismo, te invitamos a todas las actividades de la iglesia. Ahora todas serán de manera virtual. Quiero decirles que por acuerdo del respetable consistorio, en consonancia al acuerdo de la respetable Asamblea General, hemos decidido suspender por un tiempo los cultos presenciales los días miércoles. Agradecemos a todos los que han venido su fidelidad, pero pedimos en el nombre de Jesucristo que se cuiden y queden en casa. Oremos por nuestros hermanos. Ha habido un rebrote muy fuerte, hay pastores y familias pastorales enfermas, hay comunidades, iglesias que están experimentando pruebas a través de este virus y sigamos orando por el personal de salud, por todas las personas de la tercera edad que son las que más son afectadas por este virus. Asimismo, les pedimos que sigan mandando sus diezmos y ofrendas con todo el corazón, ¿verdad? Como el Señor mira cómo damos con alegría, ¿verdad? Y les invitamos a que en la descripción del video ustedes puedan encontrar la cuenta bancaria donde pueden depositar su ofrenda. Si usted gusta venir, las oficinas de la iglesia seguirán abiertas los días lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, eso es todo de mi parte y agradezco mucho por todas sus oraciones. La próxima semana, te adelanto, empezaremos la siguiente carta. Léela para que tengas un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, hoy y siempre. Amén.